Pues quiero ahora hablarles, vamos a hablar acerca, obviamente, del regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 la próxima temporada, y para ello quisiera yo establecer comunicación hasta Los Ángeles, California, con José Antonio Cortés. Él es editor senior de ESPN, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido patrón, te saludo. ¿Cómo estás, Paso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo. Sí estás en Los Ángeles, ¿verdad? En Los Ángeles, más en este momento en Pasadena, donde tienen claro. Su casa ustedes. Gracias. Aquí en Los Ángeles. Oye, hablamos la semana pasada acerca de lo que había ocurrido y del anuncio que además tú diste en exclusiva ya con una fecha exacta, y por ello no podíamos dejar de invitarte a que participaras con nosotros en este espacio, justamente para hablar acerca del regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1. Y primero poner en contexto a la gente que nos ve y que nos hace el favor de escucharnos, no únicamente en México. Déjame comentarte que aproximadamente el 70-80% de nuestra audiencia es de Sudamérica, particularmente de Argentina. Y ponerlos un poco en antecedente, José Antonio es uno de los periodistas deportivos más cercanos, me atrevo a decirlo, a la familia de Sergio Pérez y al propio Sergio Pérez, y quisiera que partiéramos a partir de ahí. ¿Cuál es tu relación con Sergio y con su familia? Mira, yo empecé como reportero, fui el primer reportero, esto suena ya muy viejo, pero el primer reportero de Reforma de Automovilismo, 1993. Y en ese tiempo, Adrián Fernández era el piloto más importante de México y sigue siendo uno de los más importantes, aunque se haya retirado. Entonces yo me aboqué a seguir la carrera de Adrián en IndyCar, desde 1993, que él de hecho debuta en IndyCar en ese año, o en la serie Kart, como les conocían, los llamó la Champ Car. Pero había a partir de 1995 el PR, no representante, pero el agente de relaciones públicas de Adrián era Antonio Garibay, que todo el mundo lo debe conocer ahora por muchas cosas más, además de lo, ¿no? Sí. Entonces, cosas políticas y sociales y de espectáculos. Pero entonces pues yo en las carreras me comencé a tener una relación muy cercana con Toño, una amistad muy cercana, y fue que conocí a sus hijos. Conocí a Paola, conocí a Toño, conocí a Checo, y me tocaba acompañar a Toño, que les compraba unas llantas en alguna de las carreras y las teníamos que documentar para los go-karts. Y me tocó ver a Checo a los 6 años subirse en un go-kart y pues verlo muchas veces en las visitas a Guadalajara. La promotora Adrián Fernández, que estaba en Guadalajara, que es la que llevaba los boletines de prensa y todas las cuestiones de relaciones públicas de Adrián, cambió de oficina varias veces, y una de esas veces tenía un go-kartmanía alrededor de la oficina de Toño, o sea, una pista de go-kart, y me tocó subirme ahí y que me dieran una verdadera repasada Toño y Checo en la inauguración de esa pista, que fue, por supuesto, Adrián. Y bueno, a partir de eso, digamos, una relación estrecha con Marilu, con Paola, con Toño, con todos, que no diría altibajos, pero pues ellos tienen cosas que hacer. De repente ya cuando te vuelves piloto de Fórmula 1, familiar de una persona que corre Fórmula 1, un piloto, pues bueno, ya entre que viven en España, entre que andan por el mundo, pero cuando nos vemos nos saludamos con mucho gusto y tenemos buena comunicación. Sí, yo lo he visto pues ya cuántos años ahí conviviendo también en el paddock de Fórmula 1, sé de tu cercanía, digo, primero porque pues, también tú y yo tenemos una amistad que ya va para casi 15 años, déjame decirte. Desde aquellas taquizas que nos aventábamos también con el buen Luis Ramírez, con Chacho y con David. Y la verdad es que pues eres una de las personas que yo considero uno de los periodistas deportivos, digo, independientemente de tu relación con la familia Pérez, pues obviamente que conoce de la Fórmula 1 y obviamente de los pilotos latinoamericanos. Y entonces vamos a centrarnos ya en este tema, el regreso de Sergio Pérez, que como bien informamos también aquí en este espacio, diste a conocer en exclusiva en una nota a través de ESPN, y quiero remontarme justamente a esto.
¿Cuál es, digamos que el modo en el cual Sergio Pérez logra regresar a la Fórmula 1 y obtener este contrato que también, como bien dijiste, será multianual? Pues mira, Checo cuando termina con Red Bull termina resentido con el deporte, lo dijo él, ¿no? Termina resentido con la Fórmula 1, no se sabía si iba a volver o no, pero se comenzó a especular desde que Checo ya se sabía que iba a salir, que mucha gente no lo creía, iba a pasar, pero también por ahí tuvimos la nota de que ya iba a ser anunciado que no seguía. Cadillac se acercó, nadie sabía exactamente eso, pero Cadillac se acercó a Checo y le dijo, oye, si quieres hacer algo para el 26, estamos abiertos. Checo no tenía mayor intención en ese momento de saber nada de la Fórmula 1. Comenzó a especular todo el mundo que si ya estaba, que te acuerdas lo que pasó en Miami, ¿no? Que todo el mundo decía que ya estaba ahí, porque el avión no había estado ahí, tantas cosas. Pero realmente Checo pues, se dedicó a lo que dijo, ¿no? A tener la vida que no había podido tener desde que a los 14 años se embarcó en esa aventura de ser piloto de Fórmula 1, se fue a Europa solo. Se dedicó a ir a un safari a África, a ir a la playa, a estar disfrutando con la familia en diversos lugares y tomó la decisión de dejar todo su carrera en manos de Carlos. Uh-huh. Y de por sí siempre Carlos ha sido muy importante, un promotor importantísimo, un mecenas del deporte de motor en México. Ahora tomó la decisión en ese momento de cortar lazos o de pensar en cortar lazos, porque eso fue paulatino con Julian Jacobi, el que era su agente, y dejar que explorara Carlos las posibilidades con Khalil Bashir como operador, que Khalil es un muy buen amigo de Checo desde que eran pilotos. Él fue el piloto en la A1, si recuerdan, él corría para el Líbano, en una serie que se corría por países, ¿no? Y él incluso fue roomie, compartió departamento con Checo en el sur. Muchas aventuras que vivieron por ahí. Entonces ellos junto con Luis Aguirre eran los únicos tres que sabían cómo iban las cosas. Entonces comenzaron a explorar el mercado. Y decía Checo recientemente que Carlos estaba más seguro de que iba a volver Checo que el mismo Checo. Checo no lo tenía muy claro, ¿no? Pero también los resultados que se fueron dando entre los pilotos de Red Bull fueron las cosas que también reivindicaron a Checo, y a Checo le subieron un poquito también la moral como claro, para poder buscar algo más, ¿no? La salida de Red Bull no fue tan suave como uno hubiera esperado. Las cosas con Christian Horner no fueron tan sencillas. Horner, ¿se acuerdan? Decía, él va a seguir trabajando con nosotros, se va a quedar de embajador. Él ha decidido dejar su carrera. Eso no era cierto. O sea, realmente Checo no quería dejar su carrera, tenía 2 años firmados y decía, ¿quieres que me vaya? Págamelos, ¿no? Claro. Embajador no. Y eso tensó mucho las cosas. Y luego Horner creo que dio algunas pataditas abajo de la mesa, algunas puñaladas por la espalda, que no ayudaban mucho en que Checo regresara, ¿no? Como que le estaba dejando aparte, claramente, todo el peso de los malos resultados y de no haber conseguido el título de constructores, recaía en Checo según Horner, ¿no? Tenía que encontrar un piloto, claro, un piloto que, como él decía, que sí respondiera y que sí estuviera cerca de Max para que pudiéramos pelear como equipo, ¿no? Esa solución era Liam Lawson. Esa solución duró 2 carreras, ¿no? Esa solución se supone que es Yuki Tsunoda, y esa solución no ha dado casi ningunos puntos. 7 puntos ha dado Yuki, pero digo 9, no estoy muy seguro. Sí, con los 2 de ahora 9, ¿no? Me parece. Sí. Ha sumado Yuki. Entonces, pues así, a grandes rasgos, siempre estuvo ahí Cadillac, pero Khalil y Carlos estuvieron explorando todo el paddock, aunque había cuestiones donde era lógicamente imposible, ¿no? Los equipos top, si hablamos de los 4 equipos top, eran una cuestión imposible. Muchísimos pilotos con contrato, aunque sabemos que los contratos en la Fórmula 1 se escriben en papel mojado, por ahí decía, esa frase es muy de Marco Tolama. Pero si Max Verstappen hubiera puesto una uña en el mercado de pilotos, y a eso me refiero, que hubiera aplicado aquella cláusula de salida con Red Bull, todo se hubiera descontrolado, hubiera sido un efecto dominó, y era lo que esperaba el equipo de Checo para ver que se abrían más cosas, ¿no? Al final
solo tenía ya Alpine y ya Cadillac como opciones. Ahora, José Antonio, justo, y te saludo Carlos García Galán con mucho gusto, el tema de juntar a Valtteri Bottas con Checo, ¿qué puede estar esperando Cadillac o con qué miras a futuro? Lo están haciendo, muchos decían, pues la experiencia, obviamente un poco de estabilidad, y aparte los dos con contrato multianual. Yo creo que lo que buscan, Carlos, saludos por ahí, creo que es a corto plazo, a inmediato, ¿no? Necesitan toda la experiencia de la que puedan echar mano de manera inmediata. Los dos pilotos con más experiencia disponible, ¿no? Los dos subcampeones del mundo. Y no solo son ellos, no voy a montar un motor que estoy tratando de hacer, sino voy con Ferrari, 3 años. Pongo al frente en la parte técnica una persona como Pat Simon, ¿no? Quien ha estado muy involucrado en la confección de los nuevos reglamentos últimamente en la FIA, ¿no? Entonces, toda la experiencia de la que puedas tener a la mano para reducir el hándicap tan fuerte que es ser un equipo nuevo, que empieza de cero, ¿no? En la Fórmula 1. O sea, Sauber empieza, pero no de cero. Se van a arriesgar con el motor Audi, pero el resto es un equipo formado, hecho y además bien aceitado con Jonathan Whitley, ¿no? Entonces, tratar de no ser el último o ser el último, pero no por tan lejos, ¿sí? Sí, la verdad creo que, a ver, este tema, como bien dices, la inmediatez de los resultados va a ser muy, muy importante para esta escudería nueva. Justo cuando se daba a conocer la noticia, platicaba yo con Virgilio aquí en este espacio y decía, a ver, no creo que se estén arriesgando de más. Como bien dices, es gente que conoce la categoría, es gente que ya ha trabajado antes dentro de la categoría y que evidentemente estarán con miras a hacer un buen papel. Me preguntó también que yo dónde veía a Cadillac y yo sí me atreví a decir que lo veo en top 10. ¿Tú? Híjole, no. Es muy optimista, Carlos. Yo no lo veo. Se lo dije. No, mira, yo creo que un objetivo conservador, asequible, sería no ser el último. O sea, ser mejor que Sauber o mejor y ganar algunos puntos. Por ahí tener algunos puntos. Cadillac a futuro va a ser un equipo fuerte. A futuro no vienen a jugar a ver si pueden hacer carreras. TWG Motorsport es la división de esta empresa de deportes que son dueños de los Lakers y de los Dodgers, para empezar, ¿no? Y de muchas otras organizaciones deportivas. Entonces, planean a futuro ser muy fuertes, pero es bien complicado ser un equipo nuevo. El nuevo reglamento nos deja por ahí abierta la posibilidad de que todo el mundo diga, bueno, y si pasa lo de Brown, y si pasa lo de Wolf en el 77, yo no creo. A pesar de todo, los motores van a ser más importantes este año y vas a tener Ferrari, eso te puede dar un impulso, pero tienes que emparejarte con la experiencia de todos los equipos. Ya olvídate de la ingeniería del motor, en la experiencia de los mecánicos en las paradas en pits. Claro. No tienes un auto de hace 2 años para probar, tienes que comprarte un Ferrari para hacerlo, ¿no? Incluso estos dos pilotos tienen que volver a la forma física. El cuello no se puede desarrollar y entrenar en otra cosa que no sea el coche, ¿no? Entonces, Carlos, ojalá yo me equivoque y tú tengas la razón, pero yo creo que si por ahí el día que sume Checo su primer punto, soltamos cohetes y hacemos como que gana. Estoy de acuerdo. Oye, y mira, hubo muchas críticas. El fin de semana estuve monitoreando las transmisiones de Fórmula 1 y los programas de análisis después del Gran Premio de los Países Bajos, y tanto en Francia como en Reino Unido, en Italia inclusive, en donde siempre se apoyó muchísimo a Sergio Pérez, hubo severas críticas respecto a su fichaje con Cadillac. Incluso decían que cómo era posible que Ferrari hubiera permitido que se apostaran por pilotos que ellos inclusive... La verdad es que a mí me sorprendió el que utilizaran el término jubilados, optaran porque precisamente estos pilotos encabezaran la formación de Cadillac, ¿no? Haciendo, digamos que una reflexión y un llamado a que apostaran por pilotos más jóvenes. Mira, el tema de los pilotos jóvenes en la Fórmula 1 este año se está viendo que funcionan, ¿no? Y que están bien preparados y que la sangre nueva terminará empujando. Pero
también creo que la prensa, cierto sector de la prensa o cierto sector de gente en las redes que la identificamos como prensa, pero no son más que tiktokers, youtuberos o gente que no se para muy seguido en el paddock, tienen una agenda y responden a intereses, y hay un eurocentrismo, que no por no decir un anglocentrismo muy fuerte en muchas de las opiniones. Y creo que Cadillac está haciendo lo que tiene que hacer. Incluso las opiniones entre los pilotos, si te fijas, los que por ahí dijeron que no les parecía tan bueno, creo que tiene fondo, ¿no? O sea, Bortoleto diciendo a él le hubiera gustado ver a Drugovich. Bueno, Drugovich es brasileño, Drugovich cometió, entre comillas, el error de ser el tercer piloto en un equipo donde no se va a mover nadie. Exacto. Es Aston Martin, y está parado ahí, ¿no? Pues bueno, también, si no te manejas, si no te sabes manejar o no tienes a alguien que maneje bien tu carrera, tampoco vas a llegar a la Fórmula 1. No solo las manos te llevan. Liam Lawson también diciendo que le gustaría ver más jóvenes. Bueno, pues que Liam Lawson tiene toda la carga emocional detrás de eso, pero escucha lo que dijo Albon, lo que dijo Sainz, lo que dijo el mismo Alonso, lo que dijo Leclerc, lo que dijo Hamilton. Harta de amor de Verstappen, ¿no? Con la Pinto. Toda esa gente que pensaba, con la Pinto, sí. Toda esa gente que pensaba que Verstappen y los Verstappen estaban en guerra con Checo y que había complot y todas esas estupideces, esas conspiraciones que existen por ahí, pues no. Y por el otro lado, pues bueno, la gente va a opinar, pero sí, los pilotos jóvenes eventualmente van a estar ahí, pero había un tapón bien fuerte hasta antes de este año, y muchos se quedaron a la vera del camino, ¿no? Y muchos se tardaron mucho en llegar. Así es este deporte. Solo hay 20, ahora 22 espacios, ¿no? Y para llegar hay que reunir muchísimas cosas. El único que yo creo que puede llegar solamente porque tiene manos, o los únicos que han llegado así, son Hamilton y Verstappen. Todos los demás tienen que hacer un trabajo de patrocinadores, relaciones públicas, relaciones de todo tipo para poderte meter a un equipo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, es muy política la Fórmula 1. No todos son Kimi Antonelli, ¿no? También. No, bueno, Kimi, una situación muy afortunada en la que le apuestan y que tiene mucho talento Kimi, ¿no? Pero lo estamos viendo cómo está batallando. No es ha cometido errores que se esperaba que cometiera. No los cometió al principio de la temporada, pero lleva 6-7 carreras en las que, pues, si por ahí quitamos el podio, no ha podido gran cosa. Pero ve a Hadjar, pero ve a Bortoleto, ¿no? O sea, había Oliverman daba unas bien, otras mal, pero en general lo hacen bien. Eventualmente van a estar ahí, pero Cadillac necesitaba experiencia. No podías llevar a alguien que nunca hubiera manejado un Fórmula 1, que no sepa decir, mira, Checo ha manejado motores Ferrari, motores Mercedes, el Red Bull Powertrain, Honda, ¿no? Ha sido, o sea, entre él y Valtteri han estado en 8 equipos de los actuales de la parrilla, ¿no? O sea, y además tienes a un piloto como Checo que en Sauber, en Force India, en Racing Point, llevó coches a lugares donde no se supone que deberían de estar. En ellos el podio o ganar, ¿no? Un tipo que sabe desarrollar, lo ha dicho Jonathan Whitley. Checo te da un feedback que es muy, muy importante, muy valioso para un equipo, y es lo que necesitas. No a un chavo al que le estés... Digo, Bortoleto es muy bueno, pero Bortoleto tiene driver coach, ¿no? Claro. Franco es muy buen piloto y está en problemas por la política interna que tiene Alpine, donde ahorita ya Flavio dice que no sabe si estuvo bien haberlo subido, a lo mejor lo subió un año antes, y están los rumores por todos lados de que anda buscando un piloto para el próximo año cuando tiene parado a Duhan, cuando lo tiene ahí. Bueno, es un reto. Sí, todo el tema ahí de los pilotos, como bien dices, se barajaron muchos nombres antes de Checo y Valtteri. Se hablaba de Robert Schwartzman, que pues, experiencia en Fórmula 1 pues, solamente tiene la de pruebas en Ferrari. Se hablaba de Colton Herta, que solamente tiene IndyCar. Mick Schumacher, que su año en Fórmula 1 no fue nada bueno con Haas, que después se fue a Le Mans y todo eso. Y al final, pues sí, se deciden por 2 pilotos, uno actualmente como piloto de reserva y otro que tiene un año fuera. Esos nombres jóvenes, ¿algún día crees que podamos llegar a verlos en Fórmula 1? Pues específicamente los que mencionas, creo que Robert Schwartzman está ya encaminado en IndyCar, tuvo la pole en Indy 500, Prema está apostando fuerte por ahí. Yo lo veo muy, muy a gusto a Robert allá, teniendo las oportunidades que no iba a tener.
En el caso de Mick Schumacher, es un caso que yo te lo resumiría en: si estás lleno de patrocinios, eres joven, te apellidas Schumacher y no tienes, ya pasaste por la Fórmula 1 y no tienes asiento, algo estás haciendo mal. Correcto. O algo no sabes hacer bien, ¿no? O sea, no eres tan bueno. Entonces, quién sabe, a lo mejor Mick puede ser tercer piloto, no lo sé. Colton Herta se decía que se iba a retirar de la IndyCar y que iba a buscar un asiento en la Fórmula 2. Todavía no está claro. Ayer todavía dijo, nos vemos el próximo año. Tiene 25 años y es el consentido de Cambridge, de Dan Tauris, que lo patrocinan en la IndyCar. Pero Dan Tauris dijo que si llega un piloto de Estados Unidos a la Fórmula 1 será por mérito. No va a llegar porque sea de Estados Unidos. Entonces, si Colton Herta se avienta a buscar los puntos que le faltan para la superlicencia en la Fórmula 2 y se avienta a estar en las pistas, se avienta a estar en el ojo del huracán peleando contra chavos de 17, 18, 20 años y lo consigue, pues bien por él, y yo creo que se habrá ganado. Eso es buen piloto, pero yo creo que no sé, por ejemplo, para mí son mejores Palou y Pato O'Ward que él, y bueno, no son norteamericanos, no son estadounidenses, para ser más exactos. Bueno, Pato sí, ¿no? Pero Pato tiene la doble ciudadanía, pero se cuenta como mexicano, ¿no? Digo, corre con esa bandera, aunque él nació en Monterrey o nació en San Antonio, ya no estoy muy seguro. Pero vive en Indianápolis y tiene desde los 11 años vivió en Texas, ¿no? Pero sí tiene la doble ciudadanía, pero no sé, Pato también es un casero, tiene 27 años, 26 años, y creo que más bien su camino es en indicar, o está por lo menos él concentrado en eso. Oye, hablabas del eurocentrismo de la Fórmula 1 y lo incómodo que a ratos le resulta a mucha de la prensa especializada o al mismo mundo motor la presencia de pilotos latinoamericanos, y aquí me quiero centrar en el tema, obviamente, Sergio Pérez, pero también Franco Colapinto, que llegó a ratos a incomodar a muchos, ¿no? Sí, bueno, Franco fue una bocanada de aire fresco cuando llegó a la Fórmula 1. Hace un año, ¿no? En Monza, lo suben. Exactamente. Y le va muy bien en esas 9 carreras, sobre todo al principio. Al final como que sí se da unos choques que tal vez hubieran sido buenos que hubieran sido en el principio, que hubiera terminado de otra manera, pero llama muchísimo la atención. Yo vi toda la prensa volcada en preguntarle cosas, pero ahora, bueno, está pasando un poco que no están siendo muy justos con él, ¿no? Alpine no tiene el mejor coche. Alpine no solo el mejor, tiene el peor coche. Tiene un equipo donde cambian de personal, de CEO, de team principal. Creo que han sido 6 team principals en 3 años, una cosa así. Hay una situación bastante anómala, que es un tipo que estaba suspendido de por vida, ahora es el que lleva ahí las riendas y que toma las decisiones. Que yo recuerdo a principios de año decía, tenemos que ir con jóvenes porque esos pilotos que ya tienen muchos hijos ya no corren tan bien y nada más están pensando en las esposas. Sí, pues después pensó en contratar a Checo Pérez o a Valtteri Bottas de emergencia, ¿no? O sea, eso detenía la negociación de Cadillac y Alpine, porque todavía estaban pensando en si te convenía Checo y Alpine o no. Pero yo creo que Franco debería de estar ahí el próximo año. Debería de hacer oídos sordos a la política y al entorno, ¿no? Concentrarse, estuvo muy cerca de lograr su primer punto. Realmente ahí fue una grave falta de manejo del equipo, cuando Gasly era mucho más lento que él con llantas duras y él traía llantas nuevas, y que no lo dejaron pasar. Él pudo haber sido 10º, por lo menos, si no es que podía haber rebasado Ocon también. Y se tardaron mucho en hacer el cambio de posiciones, y ya se había dado entre el Gasly y Colapinto en otra instancia. Entonces, yo veo a Franco hasta eso relajado, ¿no? Como disfrutando el momento. Cada vez que mi compañero Fosarol en la entrevista, que es cada 5 minutos, yo lo veo tranquilo. Sí, bueno, tienen excelente relación. Después de cada sesión, algo hacen y resulta muy fresco, además, ¿no? Sí, claro, porque eso pasa con Franco. Cuando llegó a la Fórmula 1 yo pensé, este tipo, yo no sé si alguien por ahí dijo, va a ser un Senna. Dije, yo no sé si un Senna, pero sí un James Hunt, ¿no? Porque qué ojo alegre, mi querido Franco. O sea, yo me tocó hacer una entrevista y atrás de mí estaba una chica y nada más estaba aquí viéndola a ella y haciéndole señas, ¿no? Muy gracioso.
en el momento no me pareció gracioso porque no me pelaba, claro. pero así es Franco, es un tipo muy, muy fresco, muy relajado, ¿no? Muy él. Y que lo haga así, y mira, Alpine tiene un coche muy difícil de manejar, muy difícil de comprender. Ha tenido bajas importantes por todos lados. Es un equipo donde hay un ambiente muy tóxico ahí adentro ahorita, y eso se refleja en el coche. Y mira, si no va a estar en Alpine, de todas maneras es piloto de Williams y ahí va a estar Franco de alguna manera. Yo creo que en la Fórmula 1, yo espero que sí, con un asiento, ojalá ya no fuera en Alpine, ¿no? A menos de que Alpine cambie de manos, porque por ahí se dice, o que en el motor Mercedes cambien las cosas. Oye, la remodelación del Galvez ya prácticamente es una realidad en Buenos Aires. ¿Crees que sí se pueda concretar el que se corra un gran premio de Fórmula 1 allá en Buenos Aires? No creo que en el 2027, pero sí por ahí del 2028. Pues mira, no estoy muy enterado de esto. Lo último que había platicado con colegas como Felipe Magoff y Juan Fosaroli, pues sí hay mucho interés de que se regrese la Fórmula 1 Argentina, que hay un gran premio allá. La francomanía apoya esto con todo, aparte, ¿no? Pero sabemos lo difícil que es entrar al calendario de la Fórmula 1. Son 24 fechas. Los pilotos y los equipos no quieren más. Es humana y materialmente imposible hacerlo sin tener otro crew extra, o sea, que tuvieran 2 equipos de mecánicos, lo cual aumentaría los gastos y sería también se diluiría la calidad en cuanto al trabajo en pits también. O sea, hay muchas consecuencias que pudiera tener esto. Tal vez pudiera entrar en una primera instancia en este esquema que quieren hacer de alternancia, no de fechas, donde se corre un año en un lado, otro año en el otro, y así sigue, pudiera ser, pero también todos sabemos que depende de un dinero en la Fórmula 1, ¿no? En la Fórmula 1 todo. Max es el 4 veces campeón y no vamos a tener Gran Premio en Zandvoort, ¿no? El próximo año. ¿Por qué? Pues porque no, el gobierno de Holanda no participa directamente ahí, sino es una promotoría privada, y entonces pues ya no pudieron pagar lo que pide la Fórmula 1 por un Gran Premio en Países Bajos. Mira qué calidad de Gran Premio, qué calidad de pista, qué calidad de público, claro, ¿no? Y ojalá se dé la Argentina, porque pues qué bueno que también en Latinoamérica tengamos Brasil, Argentina, México, ¿no? Además de los 3 grandes premios en Estados Unidos, y que se quiere hacer uno más en Nueva York, creo que hay 2 o 3 proyectos más. Entonces, ojalá se dé esto. Digo, todo depende del dinerito, ¿no? Claro, de a ver quién pone más. Como dices, hay varios grandes premios históricos incluso que se haya cuestionado mucho su continuidad dentro del calendario. El nuevo formato de los coches, las nuevas reglamentaciones, evidentemente cambiará algo, porque se hablaba incluso de que si algo no gustaba de Mónaco precisamente, que es una de las que están ahí con asterisquitos de si continuará o no, era este ancho de los coches, ¿no? Que ya no permitía que fuera tan espectacular la pista. Ahora se reducen nada, creo que son 10 centímetros, ¿no? Aproximadamente de ancho. ¿Sería bueno volver a coches más chicos? Pues yo creo que sí. Lo de Mónaco, bueno, sí van a ser un poco más cortos, un poco más angostos los coches, las llantas mucho más angostas, mejor la visibilidad, y eso no creo que vaya a ayudar a que haya muchos rebases en Mónaco, la verdad. Trataron de hacer esto de las paradas obligatorias en Mónaco, y nada más se volvió un desfile con las paradas, ¿no? O sea, no ayudó gran cosa, pero Mónaco no puede estar fuera del calendario. La verdad, por más dinero ahora de asiático que llegue a la Fórmula 1, no puedes dejar Suzuka, no puedes dejar Spa, no puedes dejar a Mónaco, no puedes dejar a Monza afuera. Ya no tenemos ninguna carrera en Francia, ya no tenemos ninguna carrera en Alemania, no tenemos ninguna carrera en Portugal. O sea, nos vamos a quedar sin Emilia Romagna, ¿no? Creo que tiene que mantenerse, pero fíjate que la tecnología de la Fórmula 1 es una tecnología, tú sabes, es el laboratorio de los autos de calle. Están tratando de entrar muy fuerte, cada vez más fuerte con la tecnología híbrida, y esta ocupa mucho espacio, ¿y dónde lo metes? Tiene que ser dentro del coche, ¿no? Entonces todos estos
todos estos aditamentos, todas estas cosas, todas estas baterías, tienen que ir en algún lado, el sistema de refrigeración. Entonces, en cuanto la tecnología vaya reduciendo eso, o le cumplan el capricho a Ben Sulayem de volver a los autos normalmente aspirados y dejarse de lado de volver a los V8 que decía, y yo creo que es más populismo que otra cosa lo de Ben Sulayem, no es técnicamente posible reducir demasiado los coches. En algún lugar tienes que meter toda esa tecnología. En el momento en que todos esos elementos sean más compactos, ¿no? Tal vez sí podrán ser, o el día que tomen una decisión más radical en cuanto a la tecnología que van a usar. Ahora, la Fórmula 1, sin ser tecnología de punta, es una contradicción, ¿no? Entonces, tampoco acotar demasiado hacia dónde quieres ir es también medio contradictorio. El fin de semana, Flavio Briatore, nuestro amigo Flavio, daba declaraciones a Sky Sport Italia en el sentido de que no entendía nada del reglamento. Y lo voy a traducir y lo voy a parafrasear. Dijo, nadie entiende una chingada del nuevo reglamento. Así tal cual dijo. Al micrófono de Mara San Giorgio. Obviamente le sacó una gran sonrisa y digamos que es como el sentimiento de todo el paddock, ¿no? Se está interpretando de formas diferentes, pero en general nadie está al 100% de acuerdo con él. Híjole. Yo me preocuparía si fuera Franco, el principal de Alpine. Correcto. No entiende bueno, él no lo tiene que entender, lo tiene que entender sus ingenieros, ¿no? Su equipo, sus directores técnicos. En teoría se hace esto para que los autos se puedan seguir mejor y se puedan rebasar y pueda haber mejor acción, más y mejor acción, ¿no? Lo más importante se supone que es esta aerodinámica activa, tanto en el alerón delantero como en el trasero, 2 flats adelante y el flat de atrás. Desaparece el DRS, pero ahora puedes abrir totalmente en las rectas, cerrar. Va a ser estos ejes Y y Y, ¿no? Perdón, X y Y. X y Y, entonces vas a poder hacer esto, pero pues tanto para atacar como defenderte, más tener el push to pass, ¿no? Es lo que tienen en IndyCar, que es un botón que te da una carga extra de batería como para tener más potencia, pero también va a ser defensivo. Lo importante de esto, creo, es que también se reduce el aire sucio, la turbulencia detrás de los autos, que es lo que más molesta al momento de tratar de tener carreras más entretenidas. Pero todo esto está en la teoría, ¿no? Todo esto depende de cómo lo interprete cada uno de los directores técnicos, los aerodinamicistas de los equipos, porque como vimos hace 4 años, cuando cada quien llegó con su maquetita de la tarea, con todo lo que había dejado la maestra para el primer test del reglamento actual, todo el mundo traía un coche diferente. Había 10 coches diferentes. Sí. Y después todo el mundo dijo, creo que el de Newey es el bueno, ¿no? Te pasaba como cuando dejaban la maqueta en la escuela, ¿no? Y tú te habías desvelado toda la noche, llegabas y veías el de al lado, hasta te movía, decías, creo que no lo hice bien, ¿no? Entonces, así va a pasar, pero el espíritu del reglamento se supone que es que las carreras sean mejores, al menos esa es la idea, pero siempre hay espacios grises que los equipos tratan de atacar y que van a atacar para tratar de tener ventaja, y alguien va a tener la ventaja el próximo. Mi querido José Antonio Cortés, te agradezco mucho el que hayas estado esta tarde con nosotros. ¿Qué horas son en Los Ángeles? Son 3 horas menos, ¿no? No, es 1 hora de México, 1 hora menos ahorita cuando haya cambio de horario. Claro, aquí, por el tema del horario, yo le estaba hacen... sumando incluso, claro. Ustedes ya no hacen cambio de horario, pero nosotros cuando hagamos cambio de horario estaremos a 2 horas. Estaremos a 2 horas, claro, es verdad. No, ya estaba yo hasta ubicándote casi en Buenos Aires. No, estamos aquí cerca de la hora de lunch. No. Sí, es cierto, tienes razón. Oye, pues te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Espero que no sea la última y que sea una constante por ahí llamarte e intercambiar por ahí puntos de vista respecto a lo que pasa en el campeonato. Y quisiera yo cerrar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu podio para Monza? Híjole, pues en el modo de no pintarlo de papaya, ¿no? Porque está tremendo eso. Pero mira, como es una pista de curvas rápidas,
Yo creo que se vuelve a subir al podio Max. Puede ser. Yo creo que, a ver, para que se ponga bueno, Lando, Max y Piastri. O ¿sabes qué? Lando, Max y que una hombrada de Hamilton a pesar de los 5 lugares ahí atrás. Sí. Quién sabe, tu Ferrari está muy mal. Lo mejor que van a tener es esa nueva ropita azul que van a estrenar. Así que no sé, yo creo que 2 papayas y Max igual. Y un volado. Mira, históricamente la Ferrari siempre se pone guapa para Monza, ¿no? Y seguramente alguna evolución presentarán, aunque sea de última hora, pero pues es el Gran Premio de Casi. Después del knockout que sufrieron en los Países Bajos, creo que tienen y le deben mucho a la afición, que además, pues tú lo sabes, es muy demandante. Sí, pero como que el año pasado estaban tan cerca de estar ahí a un pasito de McLaren, quisieron cambiar suspensión por aquí y por allá. Lo de Hamilton no se adapta a estos autos de esta generación, y como que ahora se retrasaron 2 pasos. Vamos a poner a un Ferrari ahí en el podio y que sea Hamilton ya para sí. Que sí, pobrecito, ¿cómo sí, coincido contigo, digo, al menos de corazón esa es mi esperanza, y también obviamente por un Lewis Hamilton que, como bien dices, ¿no? Se ha visto penalizado, pues obviamente por el auto. Te agradezco mucho esta charla y repito, estamos ahí en contacto y que no sea la última. Gracias, Carlos, gracias, Paso. Cuando quieran, aquí andamos. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo. Gracias. Bye. Bueno, ahí lo escucharon, José Antonio Cortés. Él es editor senior de ESPN.